Bueno, como el video que vamos a hacer hoy tiene un contenido muy profundo y sobre todo con una proyección que realmente merece un espacio tranquilo, yo quería mostrarles el escenario, porque siempre que hay una puesta en escena tiene que tener un escenario muy importante. Y ahora vamos a ir al rincón ese donde consideramos que es el lugar ideal para conversar de lo que vamos a hablar. Y este es uno de mis rincones preferidos aquí, en este bosque, que yo cuando tengo algo importante que tratar, trato de refugiarme, porque no pasa gente y además me siento muy inspirado. Ahí es donde yo veo a veces los pájaros azules y el encuentro con los hados de la inspiración. O sea que este rinconcito es un lugar muy querido y muy privilegiado por mí y por mucha gente que quiere recogerse en la soledad. Y desde aquí voy a yo tratar de conversar hoy de este tema tan importante que nos convoca. Bueno, vamos a hablar de una decisión inteligente, desconocida, más que una novedad, una ponencia para que posiblemente cambie todo el panorama en relación a la política en todas las partes. O sea, que las decisiones que se tomen no sean unas decisiones antojadizas ni por compromisos, por individualismo o por intereses sectoriales, sino que sea por la voluntad de las grandes mayorías que son los que en última instancia tienen la última palabra. Y el pionero en esto, el que realmente está descubriendo el panorama, el moderno panorama, se llama Andrés Manuel López Obrador en México, que está cambiando la brújula de la política de México. Es un tema hermosísimo para analizarlo, para tratar de explicarlo desde afuera. O sea, es importante poder tener una visión independiente, sin compromisos, porque como es un acontecimiento que puede traer grandes revoluciones ideológicas, o sea, es una nueva conciencia en marcha, como decía Perón, y entonces nosotros queremos hablar de eso. Y claro, se ha demostrado en los últimos tiempos que la política se ha ido desvaneciendo y ha ido perdiendo credibilidad. O sea, la política se ha contaminado de tal manera que lo que era una misión, un arte, una muestra de la inteligencia en el ordenamiento social e ideológico y sobre todo en el ordenamiento humanitario, la política ha perdido consistencia, es decir, ha perdido seriedad. Se ha mentido mucho en nombre de la política, pero fundamentalmente el mayor daño que se le ha hecho a la política es corromperla. O sea, han entrado agentes extraños que obedecen a intereses corporativos generalmente ajenos al interés nacional de cada uno de nuestros países y mediante la corrupción han obtenido prebendas concesiones y posibilidades de operar en el territorio donde hay tanta riqueza todavía y donde realmente han cedido firmas y autorizaciones y concesiones que son inexplicables. Entonces, hablar de esos temas y observar que el presente se va agotando. O sea, nosotros vemos que es un fracaso generalizado la política en todo nuestro continente. No hablemos del mundo, no hablemos del mundo. Hablemos de nuestro continente, que es en ciernes donde están sucediendo y van a suceder los grandes acontecimientos que van a marcar la nueva historia de la humanidad. Entonces, este nuevo acontecimiento, este nuevo amanecer, está mostrando sus primeros frutos, o sea, sus primeros destellos, sus primeros reflejos en México. Y México es un país ancestralmente con culturas extraordinarias. Pero no es que lo diga el relato ni que yo los diga, sino sus monumentos, sus presencias en piedra. Nos hablan de una antigüedad, de una
conjunción de culturas que florecieron en Mesoamérica y que realmente todavía no es conocida por la mayoría de nosotros. Entonces ahora en México enfrenta un recambio. Se está realizando una gran transformación en apenas 6 años. O sea, México ha salido de una vía y ha entrado en otra vía, que es la cuarta transformación, o sea, la cuarta transformación histórica de ese gran país. Entonces, es un fenómeno que se está dando y que asombra a los observadores, que miramos compungidos porque decimos, caramba, esto, sobre todo teniendo en cuenta que frente a sus fronteras está el imperio más poderoso de la Tierra. Y entonces el imperio ese tiene grandes intereses ya instalados en México. Entonces negociar con esos intereses, acordar y sobre todo avanzar sin ser detenido en el concepto de la nacionalidad, o sea, de la identidad de sus pueblos, pues es una tarea muy difícil, no cualquiera la puede hacer, y generalmente el poder del imperio somete a los gobernantes o los designa directamente. Entonces ahora estamos frente a un acontecimiento totalmente novedoso, nuevo, y hablar de eso pues es avanzar sobre cosas que necesitamos aprender. Y hay que aprender nuevas formas o nuevas aptitudes, porque estamos frente a nuevas ciencias y nuevas tecnologías, sobre todo en la comunicación y en el desarrollo industrial y tecnológico y científico, y el avance de un progreso que se nos está haciendo prácticamente indetenible y sobre todo desconocido con vistas al futuro. Pero mientras tanto tenemos 100 o 200 años intermedios que habrá que ver quién se queda con la presea de tomar decisiones por sus propios medios y acorde a sus propios intereses. Entonces, este nuevo mundo que ha perdido el brillo que nos ha acompañado, el brillo de la historia que nos ha acompañado por tantos años inamovibles. O sea, en esos tantos años de lucha nosotros hemos perdido la mayor parte de nuestras riquezas, de nuestras decisiones. Y además de perder la identidad y los valores que nos han acompañado históricamente, hemos perdido la dignidad y la justicia que realmente merecen las grandes mayorías que aumentan la población mundial. Entonces ahora México está produciendo un fenómeno que asombra, pero en el continente no se conoce esto. O sea, en continentes no se transmiten las noticias, o sea, no se observa el fenómeno que está ocurriendo en México. Nosotros acá hemos hecho varias exposiciones con respecto al gran desarrollo que está generándose a partir de 8 o 10 megaproyectos que está realizando México en un tiempo que es inconcebible haberlo ni siquiera pensado. Es el tiempo que llevan los proyectos. México va a dejar, es decir, México con López Obrador va a dejar el inicio de una transformación que no se ha dado por siglos. Entonces, ¿cómo continúa? Y ese es el proceso que realmente asombra. Se va a dar lo que continuamente, lo que eternamente se ha dado a través del dedazo. Este es el tapado, es el que va a seguir mi proyecto. O sea, el proyecto personal de un presidente o el proyecto personal de un partido que es un grupo de intereses. No, ese es el fenómeno. En México no. En México en este momento López Obrador ha cerrado los grifos y los 5 candidatos que aspiran a la presidencia no lo va a designar el poder del presidente, lo va a designar el pueblo. Y entonces les ha obligado a renunciar a sus tareas, a sus encomiendas, y ahora salen como palomas a transitar la República para vender sus ideas, para proponer sus proyectos,
para que la gente lo escuche, para que la gente los evalúe, para que esos 130 millones de ciudadanos que van a decidir el futuro de ese gran país con su voto, sepan quién es, qué les propone, cuáles son sus capacidades y realmente decidirán o tomarán la gran decisión de decir este nos conviene o este nos conviene. O sea, no hay uno tapado que digan ese es el que tienen que votar, sino el pueblo a través de encuestas tendrá la determinación de quién los represente. Todo un hallazgo, todo un desafío para los candidatos, porque no pueden venir a hablar si no tienen proyecto, sobre todo porque tienen un precedente. O sea, el maestro, el que conduce todo este movimiento, que significa toda esta transformación de México, pues les ha dejado un paquetazo para que continúen en la marcha. ¿Qué propuestas tendrán? ¿Qué posibilidades tienen? ¿Qué credibilidad tienen? Aquí la realidad les va a responder, o sea que ninguno de ellos se siente afectado, al contrario, se sienten desafiados. Y la única duda o el único inconveniente que pudiera surgir, pero la única sorpresa que pudiera repararnos a nosotros es si esa gente está en la capacidad de no ir al enfrentamiento personal, porque está establecido la rivalidad entre cinco personajes, que son los que aspiran nada menos que a la presidencia de la República. Pero justamente ahí está la mano maestra del conductor, del líder político y del líder ideológico que es López Obrador, que está manejando con maestría de excelencia esta transformación, este recambio, este nuevo advenimiento para continuar y acrecentar la grandeza de este proyecto y por ende la grandeza de todo un país. Entonces, nosotros lo vemos desde afuera, asombrado, porque es un fenómeno inédito. Generalmente todo el mundo decide quién va a quedar, quién va a ser que lo siga, que le prometa, que le jure, lo que seguramente no va a poder cumplir. Acá no tiene compromisos con el jefe, con el director, con el que determina y con el líder, Acá el compromiso es directamente con los que va a gobernar. Y entonces uno se pregunta, ¿estará el pueblo capacitado para semejante responsabilidad? Porque y eso depende de una sola cosa, no hay ningún misterio. Dependerá seguramente de la capacidad que tenga el dirigente, la capacidad que tenga el político, la capacidad que tenga el líder que vaya a cambiar ideas con su pueblo, escuchar sus necesidades y que le van a exigir no promesas, sino cómo lo va a hacer. O sea, es toda una novedad en política de estos tiempos modernos, en un lugar estratégico del mundo, donde está tratando de ser seducido por otras potencias, México también. Entonces nosotros lo vemos con asombro, con esperanza, pero también con síntomas de aprender, o sea, necesidad de aprender. Y afortunadamente el pueblo de México, como la mayoría de nuestros pueblos en todo el continente, sabemos que la política ha dejado de ser un mercado de baratijas. O sea, ya la gente sabe, por los movimientos que se observan en silencio en las provincias, en los pueblos, en las ciudades, por los movimientos naturales que se exponen los pueblos y que ya no le creen ninguna mentira los que gobiernan y que producen grandes y elocuentes arrumacos. O sea, ya el pueblo sabe lo que necesita y sabe quién le promete y quién puede o no cumplir. Entonces, este desafío que se está produciendo en México con cinco o seis, yo creo que son, 5 candidatos que le van a tratar de proponer, me imagino,
porque son exitosos, o sea, además, eso es otra importancia. Los candidatos, los 5 candidatos son gente fogueada en la conducción política, gente fogueada en la administración, gente que ha producido verdaderamente evidentes resultados y que pues no se duda de sus capacidades. Están curtidos y realizados en la conducción, o sea, en la administración, o sea, saben gestar al Estado. Entonces, ahí hay una gran esperanza y mucha gente, por decisiones de todo índole, van a tratar de operar para ver cómo influyen en cada uno de esos candidatos. Y ahí está la maestría del que va a ser el nuevo presidente. O sea, no va, lo fabuloso del tema es que el que resulte electo, ¿cómo van a proceder los otros 4 o los otros 5? ¿Qué va a pasar con ellos si son desplazados porque el pueblo decide fulano o fulana? Pues es una cosa, pero que realmente produce una expectativa única y realmente provocadora, porque saber eso, pues, es un misterio que nunca se había presentado. Por lo tanto, que un pueblo decida su propio destino es una novedad, pero inigualable. Pero además quedan desplazados todas las viejas políticas, o sea, las viejas políticas del arreglo, del acomodo, del financiamiento espurio, del poder corporativo que influye sobre un candidato determinado, que le compra su voluntad, que le financia la campaña. Hay en estos cinco candidatos, hay gente que no tiene dinero, o sea, excepto que no es gente adinerada que puede financiar su campaña y no puede ser atraído o ser conquistado o ser seducido por el capital para que llegue al gobierno, porque cualquier desvío natural de la iniciativa pues se va a notar ampliamente. Hay algunos que van a salir con un autobús, con un ómnibus, con una camioneta a vender libros para hacer su campaña y para llegar a los pueblos. O sea, tendrán un trabajo ahora por 6 u 8 meses que será intenso, cada uno. Y será una cosa expectante porque cómo actúan, cómo funcionan, cómo se comunican con sus pueblos, qué les dice la gente, cómo va a reaccionar, porque hay otra cosa, cómo va a reaccionar la oposición frente a un operativo de esa índole que en política es desconocido y que la oposición está arrinconada, no sabe cómo actuar, porque frente a ese desafío es difícil anteponer una línea de penetración sobre el potencial que está desplegando el gobierno de López Obrador. Por lo tanto, que el pueblo de México elija su propio conductor, su propio presidente, que no sea impuesto por la corporación, por los medios corporativos, por los intereses generalizados. Entonces, ese fenómeno que se está produciendo, pues, además de llamar la atención y ser originario en todo orden, pues también es una escuela de aprendizaje. Se darán cuenta, entenderá el continente, pero se permitirán los medios de comunicación que se filtren las noticias. A nosotros nos van a detener, porque nosotros ya vemos lo que va a suceder y no sé si somos los pioneros, pero que llevamos esta inquietud, esta novedad en la política al continente, creo que somos uno de los pocos que empieza a hablar del tema. Y eso no es ningún mérito para nosotros, sino es una oportunidad maravillosa para no ver un fenómeno tan extraordinario. Por lo tanto, esto indica, porque esa es la realidad, que López Obrador no ha sido una casualidad, que López Obrador es un llamado por la providencia, no sabemos, pero es un adelantado en estos nuevos tiempos donde es difícil luchar contra un mundo enmarañado de mentiras manejadas desde el poder mundial, o sea, no es un poder local. Y entonces ese mundo de mentiras tiene una cobertura casi absoluta, interna y externa. Y los intereses que operan
sobre todo, tienen el potencial de inventar la noticia y hacerla creer como una gran y absoluta verdad. Nosotros que vemos desde afuera y que tratamos de entender e interpretar y al mismo tiempo de comunicarle a los demás que están ausentes y que es muy difícil que le llegue este fenómeno que se está dando en México, pues no solo que nos sorprende, sino que nos sentimos disminuidos en la capacidad que se requeriría para explicarlo esto, porque esto es una cosa que nos supera en todos los órdenes y que nuestra imaginación no tiene el suficiente recurso como para darle el volumen y la intensidad que el fenómeno representa. Pero el hecho que un presidente se abstraiga de las decisiones finales y que antes de retirarse no quiera cubrir sus espaldas, quiere decir que ha actuado con mucha grandeza, porque generalmente el nombramiento de un sucesor implica que me cuide mis espaldas, por lo que a mí me pueden cargar las leyes, la justicia, los jueces, los fiscales, el juicio histórico. Pero si yo decido que el pueblo decida, quiere decir que estoy suficientemente asegurada que lo que yo he realizado pues no corre ningún riesgo. Entonces todas esas cosas son buenas que nosotros las observemos y las comentemos, porque eso no sucede en otros lados. Generalmente todos los que hablan de una sucesión presidencial se manejan arreglos, sobre todo en el mismo partido. ¿Quién me va a representar a mí? Y sí, hipotéticamente piensa quién va a seguir el proyecto, pero más allá, quién va a garantizar lo mío, o sea, quién va a garantizar lo mío y lo de mis amigos, porque generalmente un gobernante en el transcurso del tiempo se ha llenado de colaboradores y amigos entrañables sobre intereses inconfesables, o sea que es una patrulla de poder que conforma un gobierno, pero esto está indicando, según lo que se ve ampliamente, que López Obrador no ha contraído compromisos impurios con nadie. Cuidado, eso es un mensaje único que realmente, pues no sé hasta qué medida será entendido y sobre todo interpretado. Ojalá que este modesto mensaje tenga la suerte, por decir, que sea difundido, para que en otros países, en nuestros países hermanos, en nuestro continente, que está ávido de cambios, que necesita cambio, que tenemos una realidad dramática generada en la pobreza, en el abandono, en la marginación social, en la droga, en la delincuencia, en la estafa, en la corrupción, en fin, estamos minados de flagelos y que todavía no hemos podido producir anticuerpos. Ojalá que toda esta noticia o este comentario, que con mucha modestia y una limitada intelectualidad para explicarlo, sea utilizado por ustedes como una referencia para comentarlo, para difundirlo. O sea, nosotros tenemos necesidad de que lo poco que se escucha o se ve que se está haciendo en el mundo y sobre todo en nuestro continente no sea desconocido, porque en función de que hagamos conocer que un presidente con 5 candidatos en opción no tome la decisión a quién le conviene más, sino que los hace renunciar a los 5 de sus puestos clave como secretarios de Estado, o sea, estaban en funciones cumpliendo metas y objetivos muy preclaros, y les diga, bueno, ahora si ustedes quieren competir por quién es el sucesor, que el pueblo le responda, y que a través de una encuesta nacional, 1 o 2 encuestas será, no sé, no conozco el detalle, el pueblo sea quien decida el ungido, el elegido. Es una cosa de novela, es un misterio de novela que todavía no ha sido escrito.
sobre todo en política. Entonces, nosotros no nos queda más que la esperanza y la ansiedad. A ver, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con esta nueva opción que se nos presenta? O sea, estamos recibiendo una influencia desde un país hermano nuestro, sin contaminación, que puede significar para nosotros una orientación extraordinaria. Entonces, es muy, muy importante que le demos el valor que esto tiene, que lo analicemos en profundidad, que veamos lo que, por si no lo conocen, qué está sucediendo en México, y también que no se enganchen con lo que dice la oposición, porque han sido los cómplices de una corrupción generalizada. La oposición ha sido un cómplice de una corrupción generalizada por más de 100 años. Entonces, tengan cuidado de escuchar las campanas que van a salir fervorosamente a rebatir, pero la realidad pues es mucho más elocuente que toda la mentira vertida a lo largo de la historia. Y por si las dudas, pues si faltaran referencias, los grandes corruptos ya están en la cárcel en muchas partes y otros están devolviendo el dinero que hurtaron. En México está sucediendo eso, están devolviendo verdaderas fortunas, mala vida. Y además pagan impuestos todas las empresas. En fin, estamos frente a un acontecimiento único en la historia, digna de un hombre iluminado. Yo me recuerdo a mi maestro, pero eran otros tiempos y la comunicación no tenía las virtuosas oportunidades que me da esta camarita que vale $200 y que llega a miles de kilómetros de distancia y te explica o te cuenta lo que está pasando en el mundo y la importancia que eso tiene. ¿Qué te parece si mañana nos seguimos viendo? Porque tenemos tantas cosas para hablar y yo tengo tantas cosas para contarte que no sé por dónde empezar. Pero esto de México creo que es lo más importante que está sucediendo y que a mí personalmente me ha sucedido a lo largo de mis 93 años casi. Mañana nos vemos. Pará, te voy a mostrar el trencito que siempre te muestro, pero esta vez voy a cerrar los ojos y me voy a imaginar que estoy en Cancún, la península de Yucatán, viendo pasar el Tren Maya.